Hola, mi nombre es Carolina. Bienvenidos a su podcast Con Sentido de Ciencia, Ciencia Simplificada, el podcast número 1 de ciencia en México, gracias a ustedes que me escuchan a través de todas las plataformas de audio y si me acompañan a través de YouTube, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar sobre tu ex, ¿sí? Específicamente sobre el tuyo. O tal vez sea tu papá, tu mamá, un hermano o tu jefe. ¿Cuál de estas personas cercanas a ti consideras que es narcisista? ¿Quién de ellos no deja de pensar en sí? Es poco empático, es egocéntrico, es egoísta. El día de hoy vamos a platicar sobre el narcisismo. Y la verdad, lo primero que me quiero quejar en este episodio es de esa intro que me acabo de echar. Porque sí, estoy en contra de que queramos diagnosticar a todas las personas siempre. Y miren, me alegra mucho que esté de moda ir a terapia. Al chile, qué bueno. Y también entiendo que muchas personas están aprendiendo términos nuevos cuando van a terapia. O sea, términos, cosas que les sucedían o que ellos sentían, pues tal vez no tenían la palabra para nombrar esa situación o a esa persona o lo que les estaba ocurriendo. Y el ir a terapia les dio un lenguaje que es el therapy speak, como le dicen los gringos, o el argot de terapia, un lenguaje clínico, que te permite nombrar las cosas. Y para mí es bien importante y bien fundamental que nombremos las cosas. De hecho, siento que es gran parte de mi salud mental viene de verbalizar y nombrar las cosas. Yo por lo menos así proceso mi vida. Sin embargo, creo que también el hecho de que muchos de estos términos, que al final del día son muchos términos clínicos, son diagnósticos para personas que tienen trastornos reales, que están de verdad pues sufriendo, al final del día, pues sufren un trastorno. El hecho de que los utilicemos así a diestra y siniestra para decirle, es que mi tía es bien bipolar y es que mi primo es bien narcisista y es que fulanito, a veces no es la mejor forma de abordar estas dificultades y creo que nos podrían dar los gringos le dicen framing, o sea, estamos encuadrando el problema desde un mal punto. Muchas veces, por lo menos esta es la opinión que yo comparto con varios expertos que he leído al respecto. Y tampoco quiero ser la que tire la primera piedra, porque yo también hago uso de ese lenguaje de forma casual. O sea, ayuda, ¿no? Como que es más chistoso decir las cosas cuando... Pero también el hecho de que se haga un uso excesivo de ese lenguaje de terapia hace que pongamos etiquetas incorrectas en las personas y a veces que veamos esas etiquetas como sentencias, o sea, como diagnóstico, cuando la verdad es que no, cuando la verdad es que muchas de esas personas de verdad solamente son egoístas o solamente son poco empáticas, simplemente es una persona egocentrista, no significa que tenga realmente el trastorno narcisista, que lo vamos a estar platicando el día de hoy. Y miren, amigos, amigas, amigues, para los señores que se enojan cuando uso la E. El día de hoy vamos a estar describiendo lo que es el trastorno de personalidad narcisista. Vamos a estar hablando de cómo es que se diagnostica, vamos a hablar sobre varias investigaciones bien interesantes que se han hecho al respecto del narcisismo. Y yo sé que esto se presta mucho para que o nos sintamos identificados, sí, ¿por qué no? O para que nosotros veamos estos patrones en personas a nuestro alrededor. Porque sí, vamos a platicar también de que muchos de los comportamientos del narcisismo, pues en cantidades moderadas, son parte de una persona sana. De hecho, en ciertas cantidades, incluso para los niños, el tener cierto egocentrismo les ayuda a formarse quiénes son como persona en esos primeros años de su desarrollo. Entonces, son comportamientos que a nivel que en moderación, pues son normales. Y el hecho de que los veamos en personas a nuestro alrededor es completamente natural. Nuestro cerebro está diseñado y disfruta buscar y encontrar patrones. También poner etiquetas, el tener prejuicios hacia las personas, el formarse juicios hacia las personas, es algo que a nuestro cerebro pues le ahorra muchísima chamba. Entonces lo hacemos de forma casi automática. Entonces, el día de hoy es posible que veas estos patrones en personas que se encuentran a tu alrededor. Mi recomendación es que recordemos que estamos hablando de un trastorno que debe ser diagnosticado por un profesional. Estamos hablando de personas que están sufriendo una condición,
sufren una condición, los narcisistas, y el ser egoísta no te hace necesariamente narcisista. Ahora, si ustedes están viendo todo esto que les estoy escribiendo y les recuerda a alguien, pues tengan sus precauciones con esa persona. No significa que van a decir, me dijo la muchacha del internet que mi amiga no era narcisista, entonces ya no importa. No. No. Si ustedes están en la capacidad, o sea, si todo lo que les voy a leer les recuerda a una persona en su vida y ustedes están en la capacidad de decir muchas gracias, nos vemos en otra vida, háganlo, amigos, háganlo. Ustedes no son el IMSS para andar curando y tratando gente, ni el IMSS cura y trata gente, así es que ¿qué andas haciendo tú? Entonces, hagan una sana distancia con esa persona, pongan límites con esa persona, sobre todo si pueden, porque hay casos donde no se puede. Hay casos donde es un familiar, donde es un hijo, donde es el papá de tus hijos, la mamá de tus hijos, donde tienes lazos con esas personas que pues son mucho más difíciles de romper que otros. Si tú tienes un novio o una novia y dices, ay, así es mi novio o mi novia, te andas comprando problemas gratis. O sea, de aquí mismo, mira, mientras escuchas el podcast, mándale un WhatsApp y dile, muchas gracias, tuvo suave la relación, hay unos vidrios. Sí, no se metan en camisas de 7 varas. ¿Para qué hacen eso? Sobre todo si están en esa etapa. O sea, si están en el noviazgo, todavía no es la mamá ni el papá de sus hijos. Todavía están, miren. ¿Y qué tal que les sirve también a esa persona que dicen como, ¿sabes qué? El que me hayan cortado me sirvió para darme cuenta de que necesitaba hacer un cambio en mí. O sea, básicamente lo que les quiero recordar, que no porque tu ex sea un patán, significa que es narcisista. Y como siempre, debemos comenzar por la definición. La palabra narcisista se usa de forma común para describir a personas que nos parecen egoístas, egocéntricas, con un ego inflado y falta de empatía. Sin embargo, el trastorno narcisista de la personalidad es una afección de salud mental que debe ser diagnosticada por profesionales. El trastorno de personalidad narcisista, TNP, es un trastorno de personalidad del grupo B. En este grupo se encuentra también, por ejemplo, el trastorno antisocial. El denominador común de los trastornos del grupo B es que son tendencias que conducen a formas inapropiadas de pensar, sentir e interactuar con los demás. De acuerdo con el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos de Salud Mental, y el 5 es porque vamos en la 5ª edición, se define el trastorno narcisista de la personalidad como un trastorno psicológico complejo que se presenta con un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de la admiración, falta de empatía y un elevado sentido de autoimportancia. Las personas con este trastorno pueden ser percibidas por los demás como presumidas, arrogantes o incluso antipáticas. El TNP es un patrón de comportamiento que persiste durante un largo periodo y en diversas situaciones o contextos sociales y puede provocar un deterioro significativo del funcionamiento social y laboral, que a menudo presenta complicaciones asociadas a trastornos psiquiátricos y por consumo de sustancias. Aquí acabamos de mencionar varias cosas que me gustaría subrayar antes de seguir adelante. Una de ellas es que es un patrón de comportamientos persistente y que se presenta indiscriminadamente. Ahora sí que, como dicen las abuelas, el perico donde quiera es verde. O sea, el narcisista es narcisista en su casa y es narcisista cuando conoce a la reina de Inglaterra. O sea, no conoce de contextos. No es la misma situación, por ejemplo, si algún novio tuyo te lleva con sus amigos y de pronto notas que se pone altanero, que toma actitudes que no son como normalmente te trata, no significa que esa persona sea narcisista. ¿Por qué? Porque está atendiendo a un contexto. El narcisista es narcisista aquí y en China. Y otra cosa importante es que estos comportamientos, justamente el no entender el contexto social, el no saber moldear sus comportamientos de forma adecuada, eventualmente le puede provocar deterioro significativo del funcionamiento social y laboral. O sea, una cosa que es bien importante que les quiero resaltar es que estamos hablando de personas con un trastorno. O sea, son personas que tienen una enfermedad que nuevamente no
tenemos que equipararlos con personas que vemos en nuestra vida diaria que tal vez nos parezcan egoístas a nosotros, pero pues no necesariamente cumplen con los criterios de este trastorno. De acuerdo con el DSM-5, una persona debe cumplir por lo menos 5 de 9 criterios para ser diagnosticada con trastorno de personalidad narcisista. Estos 9 criterios son: un sentido grandioso de autoimportancia, esto es, un sentido de grandeza, como exagerar los logros y talentos y esperar ser reconocido como superior, incluso sin logros comparables. Número 2. Fantasías de poseer o merecer. Una preocupación constante por fantasías de éxito, poder, belleza e idealización. Número 3. Un sentido de autosuperioridad, que es la creencia de ser especial y de que solo puede ser comprendido o asociado con otras personas de altos estatus. Número 4. Una necesidad de admiración excesiva. Número 5. Un sentimiento de merecer, un sentimiento de ser merecedor, de que se le debe un favor o trato especial independientemente de si se ha hecho poco o nada para merecerlo. Y esta parte de querer recibir siempre un trato especial de forma irrazonable y además la sensación de que las reglas no le aplican a esa persona, no te aplican a ti. Número 6. Comportamiento explotador. Aprovecharse o usar a las personas a su alrededor. Número 7. Falta de empatía. Algunas personas no pueden o no quieren reconocer, comprender y responder adecuadamente a las emociones de otras personas. Número 8. Envidia frecuente, envidia hacia los demás o la creencia de que los demás les envidian. Y número 9. Arrogancia, comportamientos y actitudes altaneras. Y a ver, amigos, yo sé que todos somos o hipocondriacos o Sigmund Freud. O sea, o nos queremos autodiagnosticar o queremos diagnosticar a todas las personas a nuestro alrededor. Nuevamente, y perdón que lo resalte tanto, pero es que de verdad el internet y creo que la cultura popular está ahorita sobreplagada del querer diagnosticar o autodiagnosticarnos con padecimientos que no, o sea, lo siento, sí, estamos mal en muchas cosas, o sea, cometemos muchos errores como personas, pero eso no significa que tengamos un trastorno como tal. Aquí es bien importante mencionar lo que ya platicamos. Estos 9 criterios de los que acabamos de hablar, la persona debe cumplir con 5 de forma constante y en todos los contextos, porque muchos de estos criterios, cuando los poseemos en moderación, cuando los sentimos de vez en cuando en nuestra vida, son parte de ser un ser humano normal. Parte de ser un ser humano normal. Por ejemplo, la fantasía de poseer o merecer. ¿Quién de nosotros no ha tenido fantasías de que tenemos más dinero, que vivimos en una mejor casa, que nos va a pelar Henry Cavill, que vamos a tener el novio más guapo, la persona más guapa, que nos va a pelar nuestro... O sea, todo eso es fantasía de poseer o de merecer, claro que sí. Y menciona aquí que es preocupación por fantasías de éxito, de poder, de belleza. ¿Quién no se preocupa por su éxito? ¿Quién no se preocupa por su belleza? ¿Quién no se lava los dientes todos los días en la noche? Son fantasías que compartimos, pero no significa que nos dejamos absorber por esas fantasías. Eso de entrada es muy importante. O sea, no estamos constantemente preocupados y además sufriendo por estas fantasías, por no poseer lo que creemos que merecemos. Esa es la diferencia entre, ya sabes, el tener sueños diurnos, el andar fantaseando con cómo podría ser nuestra vida y el realmente tener un trastorno. Algo que les quiero subrayar es que estas no son personas que necesariamente se la están pasando bien. Eso es muy importante, porque algo que sucede mucho con este trastorno en particular es que genera mucho sufrimiento a su alrededor. Claro que sí. O sea, si tú te encuentras a una de estas personas como pareja, como padre, con una persona que está tan enfermamente ensimismada de sí, pues sí, va a generar mucho daño el hecho de que tengas una pareja o un padre que no logre empatizar contigo y que siempre se ponga primero a sí mismo. Claro que sí. Pero lo que les estoy tratando de compartir es que la persona tampoco se la está pasando tan suave. O sea, gran parte del infierno, del trastorno está también aquí adentro. Porque una cosa es decir, ay, a mí también me encantaría que me trataran bonito. Ay, a mí también me encantaría que a donde sea que entrara me aplaudieran y me sonrieran. Imagínense, o sea, todos podemos pensar eso y hasta sentirte bien, decir como, ay, sí, qué rico. Pero no te sientes mal porque no sucede.
O sea, cuando entras a una habitación y la gente no te aplaude, pasa nada, sigo con mi vida. Para estas personas, el no recibir ese tipo de respuestas les genera realmente un conflicto, les genera realmente complicaciones en su vida. Estos son criterios con los que cumplen las personas con trastorno narcisista y los cumplen de forma persistente e independiente de contexto. Y en la literatura se han propuesto 2 subtipos de personalidad narcisista. El primero de ellos es el TNP grandioso y el segundo es el trastorno de personalidad narcisista vulnerable. Y estos 2 subtipos, aunque los 2 pertenecen al trastorno de personalidad narcisista, son prácticamente opuestos. El trastorno de personalidad narcisista grandioso incluye características como la grandiosidad manifiesta, la agresión, una profunda falta de empatía, explotación y audacia. Por otro lado, el subtipo de personalidad narcisista vulnerable se presenta con hipersensibilidad y actitud defensiva y puede incluso pasar desapercibido. Estas personas suelen ser más susceptibles a trastornos afectivos debido a que tienen un ego frágil. Y hablemos de números. ¿Qué tan prevalente es este trastorno en la población? Pues de entrada hay que mencionar que el diagnóstico de este trastorno es bien complicado porque muchas de estas personas no suelen acudir a una evaluación psiquiátrica. Es de esas cosas que cuando está afectando a las personas a tu alrededor y no tanto a ti, pues igual y pues no tienes tanto interés de ir a sanarte, ¿no? Y en este caso también se carece de mediciones que sean poblacionales de alta calidad. Muy importante esa parte de alta calidad. Sin embargo, hay algunas estimaciones de su prevalencia en muestras comunitarias de Estados Unidos, donde se ha estimado que este trastorno se presenta entre el 0 y el 6.2% de la población. O sea, entre nadie y algunos. Más o menos por ahí anda la tasa del trastorno narcisista de personalidad. Y a esto es exactamente a lo que me refería cuando les decía que pues, no se tiene información de alta calidad. Mucho tiene que ver con que las personas o se autorreportan como tal, como narcisistas, sin necesariamente haber recibido un diagnóstico propio. O el lado contrario, que no, pues ellos no van y levantan la mano y dicen, ¿saben qué? Yo tengo esto. Por ejemplo, entre las fuentes que han sacado estos porcentajes se encuentra la encuesta epidemiológica nacional sobre alcohol y trastornos relacionados de Estados Unidos, donde se revela esta prevalencia de 6.2% del trastorno narcisista de la personalidad, del cual la prevalencia en hombres sería del 7.7% y en mujeres del 4.8%. Para que vean que sí son más mentirosos ustedes. No tiene nada que ver. Pero bueno, vayamos un poquito con la etimología, que a mí me encanta que el término venga de un mito. El término narcisismo fue mencionado por primera vez por el poeta romano Ovidio en su obra Metamorfosis, libro 3. El mito de Narciso narra la historia de un joven de extraordinaria belleza que por su vanidad y desprecio hacia sus pretendientes, fue castigado por los dioses a enamorarse de su propio reflejo en un estanque, muriendo consumido por un amor imposible y transformándose en la flor de Narciso, convirtiéndose así en un símbolo del egocentrismo y autoobsesión. Yo nomás quiero saber qué culpa tiene la flor. La flor se me hace muy bonita. Y aunque el uso de este término es bastante antiguo, lo cual nos habla de que desde ese entonces se podría identificar este tipo de patrones en las personas en ese momento. No fue sino hasta finales del siglo XIX que el narcisismo se utilizó para definir un estado mental psicológico. Y este fue el psicólogo Havelock Ellis, quien utilizó por primera vez el término narcisismo en 1898 para vincular la descripción de Narciso con los comportamientos que observó en uno de sus pacientes. Tiempo después, Sigmund Freud también utilizó el término, en este caso líbido narcisista, en su libro 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad. Por otro lado, el psicoanalista Ernest Jones describió el narcisismo como un defecto de carácter. Y en 1925, Robert Balder publicó el primer informe de caso de narcisismo patológico y lo describió como personalidad narcisista. Aún así, no fue sino hasta 1968, durante la segunda edición del DSM, que Heinz Kohut incluyó la palabra narcisismo.
En cuanto a la fisiopatología, existen realmente pocas investigaciones de neuroimagen que se hayan realizado a las personas con diagnóstico de este trastorno. Sin embargo, estudios realizados con muestras bien pequeñas, esos de verdad que no hay cómo subrayárselos más, son muestras bien pequeñas. No tenemos suficiente información para encontrar patrones ya que digamos definitivamente esto les está sucediendo. En Alemania se hizo una investigación utilizando una muestra pequeña que encontró una disminución del volumen de materia gris en las regiones prefrontal e insular. Por otro lado, otro estudio mostró una reducción de materia gris en las cortezas prefrontal derecha y la cingulada anterior. Es importante destacar que estas regiones cerebrales se asocian con la empatía, la compasión, la cognición y el procesamiento de la regulación emocional. O sea, son personas que tienen disminuidas esas zonas que se asocian con estas características que les acabo de mencionar. Sin embargo, es bien importante mencionar que este trastorno es complejo. O sea, no solamente son factores biológicos, sino que también son factores psicológicos, sociales y de desarrollo los que se involucran con que surja este trastorno en las personas. Cada personalidad es única, incluso entre quienes padecen un trastorno de la personalidad. Ningún narcisista es igual a otro, así como cada cabeza es un mundo. Entonces, pareciera que sí hay cierto componente ahí hereditario, o sea, como que el patrón se presenta en las familias. Sin embargo, pues es complicado saber si es realmente factores biológicos o son factores del desarrollo, o sea, del medio ambiente que está generando que las personas tengan estos trastornos más adelante en su vida. Existen investigaciones y conocimientos muy limitados sobre la etiología del trastorno de personalidad narcisista. Algunos estudios de genética conductual han demostrado que existen componentes hereditarios. Por otro lado, se ha encontrado que cuando la persona sufre algún problema médico, incluyendo las patologías que pueden dañar las neuronas o problemas como traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades cerebrovasculares, tumores cerebrales, epilepsia, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple, trastornos endocrinos, intoxicación por metales pesados, neurosífilis y SIDA. Todos estos padecimientos también se han relacionado con la aparición del trastorno de narcisismo en las personas. No podemos dejar de lado que existen factores psicológicos que contribuyen al desarrollo de rasgos y trastornos de la personalidad. De forma general, el narcisismo se suele manifestar alrededor de los 8 años y aumentar durante la adolescencia, aunque comienza a disminuir en la edad adulta. Aún así, las personas con un alto grado de narcisismo en las primeras etapas de vida tienden a mantenerlo en años posteriores. Bien importante señalar aquí y subrayar que las cualidades narcisistas no son implícitamente patológicas. Como lo mencionamos hace rato, muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con algunos de los criterios que mencionamos. La diferencia es la moderación y el hecho de que no son persistentes, o sea, que los tenemos todo el tiempo presentes y los llevamos a todos los contextos sociales, o sea, que no nos fijamos en las circunstancias para modelar nuestro comportamiento, que es algo que muchos de nosotros hacemos. Dentro de las hipótesis que están detrás de este trastorno, se encuentra una del psicoanalista Wilhelm Reich, quien describió la armadura del carácter como mecanismo de defensa que desarrollan estos tipos de personalidad para aliviar el conflicto cognitivo derivado de los impulsos internos y la ansiedad interpersonal. Experiencias negativas del desarrollo, como el rechazo y la fragilidad del ego durante la infancia, pueden contribuir al desarrollo de este trastorno en la edad adulta. Por el contrario, los elogios excesivos en la infancia, incluida la creencia de que un niño puede tener habilidades extraordinarias, también pueden convertirse en una necesidad de elogio y admiración constante durante el resto de la vida del niño. Y existen ciertos rasgos del temperamento, como lo son la evitación del daño, la búsqueda de la novedad, la dependencia de la recompensa y la persistencia, donde las personas con este trastorno se comportan diferente. Por ejemplo, la evitación del daño nos dice que las personas suelen evitar conductas que resultarían en castigo o en una falta de recompensa. Sin embargo, las personas con este trastorno presentan una evitación del daño relativamente baja, es decir, que pueden actuar con indiferencia general ante las consecuencias de sus acciones o considerar que el beneficio potencial de una conducta arriesgada supera con creces el riesgo o cualquier daño potencial que pueda resultar de esta conducta.
Esto hace que las personas con este trastorno puedan tener en algunos casos pocas inhibiciones sociales. Y también porque estas personas podrían mentir, engañar, aprovecharse de otras personas, y es porque pues realmente no sienten esa inhibición a realizar conductas que puedan traerles consecuencias negativas. Por otro lado está la búsqueda de novedad. Esto describe un deseo inherente de iniciar actividades novedosas que probablemente produzcan una señal de recompensa. Las personas con el trastorno narcisista tienen una alta búsqueda de novedad constante. Por otro lado, se encuentra también la dependencia de la recompensa. Y esto lo que nos describe es el grado de deseo que tengamos de adaptarnos a conductas en respuesta a señales de recompensa social. O sea, el niño contó un chiste y vio que todos los demás se rieron y eso le está enseñando al niño que hizo bien, que tiene que seguir contando chistes. Y eso es totalmente normal. Aquí siempre hablamos de que somos un perro de Pavlov. O sea, hacemos algo, nos va bien, lo queremos hacer siempre. Las personas con el trastorno narcisista presentan una alta dependencia a recompensa, hasta el punto de exigir elogios al completar tareas o establecer nuevas relaciones. Las personas con este trastorno intentan ser sociables, pero solamente para recibir elogios o ser vistas en compañía de personas con alto estatus, lo que les proporciona recompensa y validación internas. En este caso, la persona iría hasta extremos con tal de recibir lo que ella ve como recompensa, que sería esta parte de la adulación, los elogios. Y aquí hay una película que me encanta que se llama Enferma de mí. Está súper buena y habla de cómo esa búsqueda de la recompensa te lleva a situaciones pues, que dañan tu vida. Que eso es algo que nuevamente se los quiero recordar. Estas son personas que yo entiendo que están haciendo caos a su alrededor, pero que tampoco se la están pasando bien por dentro. O sea, el estar necesitando... Imagínense, bueno, no sé, es que lo estoy viendo desde adentro de mi cabeza. Y desde adentro de mi cabeza, yo pienso en mí, necesitando constantemente el elogio y digo, ¡qué perro infierno! O sea, imagínense qué horrible, porque no es así la vida. O sea, es vivir, realmente es tener una vida perennemente conflictuada, porque el mundo difícilmente te va a estar aplaudiendo todo el día o por todo lo que hagas. Parte, siento yo, de que te vaya bien en la vida tiene que ver con el saber sobrellevar tus fracasos, el entender que son fracasos y el entender que eres un ser completamente imperfecto y que a veces estás muy por debajo de la media, cosa que me pasa a mí seguido. Y es en ese procesar y entender los fracasos y las deficiencias de uno que se encuentra la maravilla de la vida. Así de poético. Ni Pablo Neruda se lo inventó, algo así. Sí, yo pienso que ahí está gran parte del meollo de la vida. O sea, el verte como una persona en continuo aprendizaje y el tener esa vulnerabilidad de decir, ¿sabes qué? Pues no me las sé todas en esta vida. Siento yo que está padre. Y que me digas que mi cerebro va a estar así engranado y ensimismado de forma obsesiva con el pensamiento de que tú tienes que estar hasta arriba siempre. Híjole, sí siento que es, o sea, de verdad tienes a tu peor enemigo aquí arriba, que es la situación que tienen estas personas. Yo por eso, o sea, de verdad cuando te metes a leer lo que es el trastorno, sí te da un poco de compasión por las personas, siempre. Yo creo que siempre en la vida cuando entiendes el padecimiento, la circunstancia que está viviendo una persona te genera bastante empatía. Siento yo que como sociedad, pues el villano, de hecho todos los villanos de Disney son prácticamente una persona narcisista. Los villanos de las caricaturas, esta persona que está a punto de, ya sabes, le va a disparar a Spider-Man y dice, déjame, me echo mi discurso para hablar de cómo yo soy el más inteligente de todos. Entonces es bien fácil odiarlos. La verdad. Y no los culpo a ustedes, sobre todo si viven en compañía o les toca lidiar con una persona de este estilo, pues no los culpo por claramente... Sí, pues el sufrir las consecuencias de estos trastornos, sí, te hace odiarlos. Y si no odiarlos, por lo menos despreciarlos. Y aún así, o sea, es importante mencionar que en el caso del trastorno, de las personas que tienen el trastorno, son personas que tienen un trastorno. O sea, de verdad, el peor enemigo es su cerebro. Son personas que por su misma dinámica posiblemente nunca puedan experimentar lo que es tener una relación saludable con su pareja, una relación saludable, una amistad bonita, una relación saludable con sus familiares. O sea, de verdad, piénsenlo y yo lo pienso y digo, qué infierno. O sea, qué infierno. Yo sé que esta persona hace mucho daño, pero también, híjole, o sea, yo como quiera cierro la puerta y ya no la estoy viendo, pero esa persona tiene que vivir con su cabeza y con su cerebro. Y sí, o sea, la verdad es que cuando exploramos este tipo de trastornos, por más odiados que sean a nivel social, creo que te genera mucho más empatía, te genera bastante compasión, siento yo. O por lo menos les estoy hablando desde mi experiencia. A mí eso es lo que me sucede. Y creo yo que cuando uno entiende
que la persona con la que está tratando tiene un padecimiento, lo ves con otros ojos. Y te genera también un sentido de entender la situación. O sea, te puedes desprender un poquito de lo que está sucediendo y verlo por fuera y decir, ok, o sea, esta es una persona o sea, esos son sus procesos mentales. No puede tener otros procesos mentales porque tiene un trastorno que le impide tener otros procesos mentales. Y si lo puede hacer, va a ser con mucha ayuda y con mucho esfuerzo. O sea, la vida para esta persona no es la vida que yo tengo, por ejemplo. Entonces, sí son personas con las que es bien complicado tratar, pero también son personas que, pues, yo no creo que se la estén pasando bien, la verdad. Y regresando al tema, otra de las características es la persistencia. La persistencia describe la capacidad de mantener comportamientos a pesar de la frustración, la fatiga y el refuerzo limitado. Curiosamente, las personas con trastorno de personalidad narcisista son bastante persistentes, con un deseo extremo de buscar una recompensa. Persistirán en ciertos comportamientos y este suele ser uno de sus rasgos desadaptativos más importantes, sobre todo cuando se combina con su tendencia a una baja evitación del daño y a la búsqueda continua de recompensa. Estas personas persistirán y estarán dispuestas a todo por alcanzar logros y estatus, incluso cuando son completamente irracionales, esos goles que se han puesto en su vida. Cuando van a vivir una vida pues de frustración, sí, porque pues lo que desean o lo que quieren es irracional para un ser humano obtenerlo. La forma en la que se presenta el trastorno narcisista es altamente variable. Por ejemplo, en el ámbito clínico, entre médicos, gerentes y otros profesionales de alto rango, un paciente con trastorno narcisista puede presentarse como amigable y al mismo tiempo ser cruel y amargado con el personal que no considera de alto rango. Puede intentar presumir de sus credenciales y de amigos que considera de alto nivel, es decir, eso, el name dropping, y generalmente son incapaces de manejar las críticas de sus compañeros o del personal y con frecuencia suelen enfurecerlos. Dentro de la historia clínica de estos pacientes generalmente se encuentran relaciones conflictivas. Estas son personas que se aíslan cada vez más a medida que envejecen debido a las dificultades para mantener amistad o relaciones cercanas. Incluso es frecuente para estas personas que dentro de su historial cuenten con cargos legales. Son personas a las que les cuesta mucho trabajo el lidiar con la autoridad y que piensan que las reglas no les aplican a ellos. O sea, tú les dices, la ley aquí es tal, y esa persona dice, no pasa nada, o sea, es tal para ellos, pero no para mí. Eso, claro que en la vida te genera muchísimos problemas. Entonces, nuevamente, estamos hablando de personas con un trastorno. Son personas que se les complica el existir y relacionarse de forma normal. Y eso hace que terminen aisladas y con este tipo de problemas legales y laborales también. Y eso se podrán imaginar que te genera una vida bastante amarga. Aunque muchas personas con trastorno narcisista niegan sentimientos de depresión o cualquier signo de debilidad percibida, a menudo sufren síntomas de depresión debido a un ego frágil subyacente perpetuado por el deterioro sociolaboral debido a sus conductas desadaptativas. Es una persona que sueña con ser aceptado, que sueña con ser elogiado, que sueña con ser querido, sí, de forma muy patológica. Sí, claro que nadie le va a poder dar lo que desea esta persona, pero ese es su sueño. O sea, su sueño es tener a personas a su alrededor. Sin embargo, tiene comportamientos que son desadaptativos, que alejan a las personas, que lo hacen terminar solo. Y yo estoy segura que sí, que muchas personas que comparten estas características narcisistas les va bien. O sea, yo sé que ustedes en el trabajo conocen a alguien que le va muy bien y lo ven y es la persona más ensimismada del mundo. No necesariamente que tiene el trastorno. Nuevamente, digámosle como son, personas egoístas, egocéntricas, ensimismadas. No necesariamente es una persona con trastorno de personalidad narcisista. A esas personas que saben moderar y que pueden ver en qué situaciones les conviene o no les conviene hacer qué o qué cosas, cuáles cosas, o sea, que sí tienen a su cerebro como su aliado, pues sí, seguramente les va bien. Pero a muchas personas con este trastorno narcisista, particularmente las que pues, sufren las consecuencias más graves del trastorno, al final del día, esas conductas desadaptativas que les genera el trastorno los alejan de lo que más los obsesiona. Siento yo que es imposible disfrutar la existencia si de verdad piensas que todo tiene que salir siempre a tu favor. Imposible disfrutar la existencia así, en este mundo por lo menos.
Ahora, ¿qué tratamientos o qué opciones tenemos para estas personas cuando buscan ayuda? Porque, como ya lo hemos mencionado, las personas con este trastorno pueden no reconocer que tienen esta enfermedad, ya que generalmente es egosintónica. Generalmente cuando estas personas llegan a servicios de atención, suele ser porque los lleva un tercero, un familiar o un amigo, generalmente de primer grado. Y esto suele ocurrir después de que conductas desadaptativas hayan generado estrés en la otra persona, en el tercero, en el familiar, en el amigo, en la persona que te está agarrando de la mano y te está diciendo, ven. Necesitas buscar ayuda, necesitas que te ayuden. En muchas ocasiones la persona con el trastorno no puede observar desde fuera lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Eso de hecho ya lo hemos platicado aquí en el canal. El video se llama ¿Por qué no saben que están enfermos? Creo que así se llama. Y ahí de lo que hablamos es de la anosognosia, que es este fenómeno que se presenta cuando la persona, cuando el enfermo no distingue o no tiene la capacidad para darse cuenta o entender que sufre de una enfermedad o de un trastorno. Es muy interesante, se presenta en muchas enfermedades de degeneración cognitiva también. Vayan a ver el video, es muy bonito. Y si tienen familiares que tengan alguna condición neurodegenerativa, te ayuda también a ser como bastante más empativo. Empativo, no, neurodegeneración la que tiene aquí su amiga. No, ¿cuál es la palabra? ¿Empativo? No, es que no es empativo. Te ayuda a empatizar con la persona. Pero regresemos al tema. Tenemos una persona con el trastorno y esa persona, pues, llega a pedir ayuda. Necesita que la ayuden porque tiene un familiar aquí enseguida que se la está pasando mal y está diciendo, por favor, haz algo con este sujeto. Necesito tu ayuda. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el personal clínico para apoyar a esta persona con el trastorno? Pues lo primero sería evaluar y diagnosticar de forma correcta a la persona, entender qué es lo que le está sucediendo y tratar de delimitar cuáles son los factores particulares de su caso. En el caso de que exista alguna comorbilidad, eso es que tengas otra enfermedad a la par o que tenga abuso de sustancias esta persona, pues bueno, se puede tomar un tratamiento enfocado a tratar la comorbilidad o a tratar la adicción de las personas. En cuanto a la terapia suele tener un enfoque que busca reducir los conflictos interpersonales y estabilizar el funcionamiento psicosocial. O sea, lo que va a intentar la terapia con esta persona es que, pues, que haga menos daño a las personas a su alrededor. Esto es reducir los conflictos interpersonales y también estabilizar su funcionamiento psicosocial, el tratar de reducir estos comportamientos maladaptativos de los que estábamos hablando, comportamientos que podríamos denominar incluso como antisociales, que son los que están haciendo que las personas, pues, se alejen de esta persona o que tenga problemas laborales. Se enfoca mucho en ayudar a esta persona a llevar una vida que sea más funcional. En cuanto a farmacoterapia, realmente existe muy poquita evidencia de que la farmacoterapia sea útil para ayudar a estas personas, a menos de que la persona tenga una comorbilidad, o sea, a menos de que haya otra enfermedad que tratar. En ese caso, pues, si existe tratamiento efectivo para esa otra enfermedad, se trata esa enfermedad. Pero para el trastorno narcisista como tal, la realidad es que pues, no tenemos un tratamiento efectivo, no en farmacoterapia, pero pues sí con terapia y acompañamiento profesional. De momento, donde existe un poquito más de evidencia sobre la eficacia, se encuentra en la terapia y el acompañamiento profesional, donde se ha encontrado que se puede ayudar a las personas con este trastorno a mantener ingresos, alojamiento y conexión con servicios médicos y de salud mental, así como asistencia con otras necesidades básicas. Y aunque existen pocas investigaciones sobre el trastorno narcisista, y estas investigaciones realmente suelen tener muy poquitos sujetos, o sea, diríamos que son de baja calidad, porque por más rigor que le quieran meter los científicos, pues no tienen suficientes sujetos de estudio. Entonces, aunque hay pocas investigaciones, les traje algunas de las que me parecen más interesantes. Lo único que sí hay que tomárnoslas con un granito de sal, como dirían los gringos, porque pues recordemos que la N suele ser pequeña en estas investigaciones, cosa que suele ser normal para este tipo de afecciones que se presentan en poco porcentaje de la población, cosa que, ¿saben qué? Todo bien, todo bien. Prefiero tener investigaciones de baja calidad a más narcisistas en el mundo, ¿sí o no? Ustedes pónganme en los comentarios qué prefieren. Yo prefiero, digo, bueno,
como quiera uno aquí, le hace como puede con la poca investigación que hay, pero imagínense un mundo lleno de narcisistas. Y antes de empezar voy a poner la alarma de no se pongan el saco. Yo sé que muchas de estas cosas las vamos a compartir, eso no significa que seamos narcisistas, significa que la experiencia humana es compleja y compartida al mismo tiempo. Vamos a empezar por una investigación que se titula Narcissists More Likely to Feel Ostracized. Y esta nos habla de que los narcisistas suelen sentirse excluidos con más frecuencia que sus compañeros que son menos egocéntricos. De acuerdo a la investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología, esto puede deberse no solamente a que exista un rechazo debido a su personalidad, o sea, que la gente ya los haya identificado y que digan, este güey es bien egocéntrico, no lo invites a la fiesta, sino que también se debe a una tendencia a malinterpretar las señales sociales ambiguas como exclusión. Es decir, que si no llegan y las personas les están aplaudiendo o si no se ríen todos de su chiste, pues estas personas inmediatamente dicen, me están excluyendo, este grupo no me quiere, está contra mí. Cuando pues tal vez una persona normal diría, no me oyeron, están masticando, no estaba tan bueno mi chiste, la verdad. Y la autora principal nos dice, sentirse excluido es una experiencia subjetiva basada en la percepción de las señales sociales por parte del individuo. Algunos pueden ser excluidos intencionalmente, mientras que otros simplemente creen que están siendo excluidos cuando la realidad es que no es así. Nuestros hallazgos sugieren que las personas con mayores niveles de narcisismo son más sensibles a las señales de exclusión, lo que las lleva a percibir esta exclusión con más frecuencia. Y esto hasta cierto punto es una experiencia humana pues bastante compartida. Por ejemplo, en este canal ya platicamos en el video ensayo sobre el MDMA, vayan a verlo, está padre, sobre cómo esa sustancia hace que interpretemos de forma diferente las señales sociales que ocurren a nuestro alrededor y las veamos de forma más pues benigna. O sea, sería todo lo contrario a la experiencia que está viviendo el narcisista. O sea, mientras el narcisista es bastante sensible y tomaría esas señales como un rechazo, una persona con esta sustancia diría, todos traen tapones en los oídos, no pasa nada, todos son aquí mis amigos. Nuevamente, está sucediendo exactamente lo mismo, pero está siendo percibido de forma diferente por la persona. Y en este caso, lo que nos dice esta investigación es que los narcisistas tienden a malinterpretar esas señales con mayor frecuencia. Otra investigación que se me hizo muy interesante es una que se titula Why do narcissists find conspiracy theories so appealing? ¿Por qué a los narcisistas les encantan las teorías de conspiración? En este canal tenemos 18,000 videos hablando de teorías de conspiración. Nunca se van a acabar, así como nunca se van a acabar mis videos de ellas, porque pues sí está chistoso, la verdad, que la gente piense esas cosas. Y aquí lo que nos dicen es que investigaciones anteriores habían mostrado que las personas con niveles más bajos de educación tenían mayor probabilidad de creer en teorías de conspiración y que cuando las personas recibían más educación, esta educación trabajaba como una protección contra las teorías de conspiración. Sin embargo, este análisis nos dice que con los narcisistas, la educación no es un factor protector contra las conspiraciones. Las personas con altos niveles de educación que tienen rasgos narcisistas suelen ser más abiertas a teorías de conspiración y a desinformación. Y esto se debe a que el narcisismo, o sea, la convicción propia de superioridad y el derecho a un trato especial, como el tener información que nadie más posee, es un sólido predictor de creencia en teorías de conspiración. Lo que nos dicen los investigadores es que el papel de la paranoia, la credulidad y las necesidades de dominio, control y de singularidad, estas personas con esos rasgos narcisistas de sentirse superiores, de ser los más inteligentes, pues obviamente cuando un experto se sienta y les dice, no, así no es como funciona el mundo, pues ellos dicen, amigo, ¿qué me vas a venir a decir? Yo, narcisista, sé y entiendo cómo funciona el mundo, déjame te explico. Entonces, la educación o el que te presenten evidencia, pues no logra sobrepasar esos sentimientos que tú tienes de superioridad que pues protegen esa desinformación que traes adentro. Que es donde nos llegamos a encontrar a veces con estas personas que no solamente están altamente desinformadas, están muy orgullosas de serlo. Y yo lo he visto en mis comentarios bastante, la verdad. Pero vayamos a la siguiente investigación. También está el narcisismo desde la perspectiva de la autoevaluación performativa. Y este en
en particular se enfoca en el narcisismo vulnerable, el cual se debe más a la inseguridad que a los sentimientos de grandeza. O sea, sería donde decimos que la persona está compensando. De forma común y corriente así diríamos como, ay, está compensando este hombre. Los narcisistas afrontan estas inseguridades mediante la ostentación o la presunción, lo que a la larga hace que los demás los aprecien menos, agravando aún más sus inseguridades y a su vez generando un círculo vicioso de comportamientos presunciosos. O sea, la única forma que ellos tienen en su cabeza de ser elogiados o de ser queridos es a través de demostrar que ellos pueden más. Yo siempre más que tú. El problema es que eso hace que las personas digan, o sea, todo bien, pero hazte para allá. O sea, hazte a un lado. Y la respuesta que tiene esta persona es, pues es que lo único que yo sé hacer es decir yo siempre una más que tú. Y cuando lo vuelven a hacer, las personas lo alejan todavía más. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde la persona repite esos patrones que están alejando a las personas de su vida. Otro estudio publicado por una universidad de Michigan lo que nos dice es que para los narcisistas el tener que seguir una autoridad, cosa que para todos puede ser muy desagradable. O sea, yo cuando voy a los aeropuertos y me están mandando órdenes a todos lados y luego la gente de los aeropuertos es particularmente buena para caer mal. Sí, que te cae así en la punta. Si para uno es desagradable a veces el vivir esas experiencias donde te traen como chivo, así nomás siguiendo instrucciones, de acuerdo a esta investigación, para las personas narcisistas no solamente es desagradable, es intolerable. Otro estudio nos habla de la asociación entre el rencor y el narcisismo vulnerable y grandioso. Y aquí lo que nos dice es que existe una relación entre el narcisismo y el guardar rencor. Que al día de hoy todavía se acuerden de que en el kinder un chamaco les pisó sus tenis nuevos y que no lo puedan dejar ir, o sea, que sea un rencor que no pueden dejar ir. Eso tiene que ver con el narcisismo. Y tienden a aferrarse a estos sentimientos por más tiempo, especialmente cuando presentan rasgos de narcisismo grandioso, incluso siendo ellos narcisistas vulnerables, ¿no? Estos que tienen el ego un poco más frágil. De la mano viene esta investigación que nos dice que los narcisistas grandiosos toman decisiones que son impulsivas, con alta confianza y escépticas de los expertos. Y que aunque les vaya mal, rara vez dudan. Y lo que encontraron en este estudio es que el exceso de confianza, la impulsividad y la disposición a ignorar los consejos de los expertos en los narcisistas grandiosos resulta en una mayor probabilidad de tomar una mala decisión. Y además que tras obtener una respuesta incorrecta, los narcisistas grandiosos son más propensos a culpar a los demás y mantener la confianza en su juicio. Ahora sí que están viendo y no ven. O sea, esta gente sí, nuevamente, es que yo sé que lo he repetido 800 veces. Estamos hablando de un trastorno, que los trastornos suelen impedirte tener una imagen clara de la realidad. En algunos estudios también se ha encontrado que podría existir una conexión entre el narcisismo y el trastorno obsesivo compulsivo, donde los rasgos narcisistas y la inhabilidad que tienen para cumplir sus propias fantasías sería el motor de pensamientos intrusivos y de comportamientos compulsivos. Y también se ha encontrado por ahí que podría existir una relación entre el TDA y el narcisismo. Y para cerrar, les quiero platicar sobre un estudio longitudinal que evaluó la relación que existía entre el narcisismo y la adicción a redes sociales. Claro que sí. Y lo que encontraron estos señores es que sí existe cierta relación entre el narcisismo y la dependencia a las redes sociales. Y esto casi nos podría parecer una relación obvia, porque hoy en día gran parte del estatus o del refuerzo de las recompensas que hemos asignado como sociedad se encuentran en las redes sociales. O sea, en los likes, en los views. Ahí es donde podemos medir realmente qué tan queridos somos, qué tanto nos escucha la gente, qué tanto nos elogian, porque híjole, le dieron más likes a mi amiga o a ella le comentan más y a mí no me están comentando tanto. Sería algo de esperar que si la sociedad está poniendo todas estas recompensas en las redes sociales, pues las personas que tienen un trastorno de búsqueda de recompensa eventualmente caerían en temas de dependencia. Y hablando en un tema un poco más general, pero por esta misma línea, se tiene la hipótesis de que como sociedad cada vez recompensamos más al narcisismo, a las personas que, pues como lo dicen los chavos, se creen el personaje
principal. Y aquí podríamos decir que no, que la sociedad va a ser más individualista, no narcisista. Y yo lo que les diría es, yo creo que la sociedad individualista ya llegó. O sea, creo que es la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. De hecho, se hizo un análisis, esto en Noruega, del lenguaje en los periódicos que se imprimían y se encontró que los términos, o sea, las palabras individualistas, habían incrementado en un 69% entre 1984 y el 2005. Mientras que los términos colectivistas, o sea, los de unión, de comunidad, todo esto de estar abrazados entre todos, habían disminuido en un 32%. También lo podemos ver en el tipo de contenido que consumen las personas, que es mucho de la mentalidad de tiburón. Tú estás en una competencia constante, tienes que matar a tus enemigos, todos los demás son competencia. Y yo aquí lo que les diría es, amigos, no compitas, haz compitas. Me encanta esa frase, el día que la conocí les puedo decir que me cambió la vida. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente, les repito, es importante no autodiagnosticarnos ni tratar de diagnosticar a las personas a nuestro alrededor. En muchos casos nos beneficiamos de utilizar el lenguaje común para nombrar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, para no utilizar este lenguaje que muchas veces es catastrófico o que se puede sentir, ya sabes, como una sentencia. No, esta persona es narcisista y toda su vida va a ser narcisista. Pues no, hay veces que la persona nada más es egocéntrica. O sea, de verdad no está viviendo un trastorno como lo es el trastorno de personalidad narcisista. Entonces, mi invitación es que evitemos este sobrediagnóstico que existe hoy en día, sobre todo ocasionado por las redes sociales. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Yo me la pasé muy bien compartiendo esta información con ustedes. Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.